Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Conecta más FIS. Soy Felipe Ramos, periodista y editor de contenido de la plataforma, y tengo el agrado de presentar el tema Valdivia, ciudad laboratorio del agua. Vamos a estar conversando sobre el sistema de monitoreo de aguas urbanas con Carolina Parra. Ella es arquitecto y funcionaria pública con desempeño en desarrollo urbano y territorial, especialidad en restauración de patrimonio, con diplomadas en diseño urbano, sistemas de información geográfica y en Smart Cities. Junto a ella está Daniel del Campo, Seremi de Medio Ambiente de la región de Los Ríos, y Lilian Paredes, gerente de Smart Cities Araucanía. Carolina, Lilian, Daniel, muy buenas tardes, gusto saludarlos. Hola, Hola Felipe, un Buenas gusto. tardes, Felipe. Hola a Un todos. gusto estar conversando con usted esta tarde. Y bueno, para entrar en el tema, hablemos un poco de lo que ocurre en Valdivia, una ciudad reconocida por el calle, por sus humedales, por la selva valdiviana, sus cercanías también, y también por la cantidad de lluvia que suele caer o solía caer en una ciudad con más lluvia en Chile. Cuéntanos un poco cómo ha sido este monitoreo y el manejo de las aguas urbanas en el contexto de la capital de los ríos. Bueno, me gustaría darle un poquito el contexto en el cual la idea que vamos, y el proyecto que vamos a comentar hoy día se enmarca. Primero es que nuestro país es altamente vulnerable al cambio climático, ¿cierto? Somos un país que genera muy pocas emisiones, 2,3% de lo global, o sea, no es nada, y nuestra región un 2% de lo nacional, o sea, el 0,0, muy poco de las emisiones a nivel mundial. Pero la región de los ríos somos una de las regiones que más capta gases de efecto invernadero, ¿cierto? Más del 17% de los gases de efecto invernadero que capta Chile lo genera la región de los ríos. ¿Y por qué lo genera la región de los ríos? Porque como tú bien decías, Felipe, estamos rodeados de gran cantidad de bosque nativo, de una gran cantidad de humedales en nuestra región, y eso nos permite ser lo que se denomina sumidero de gases de efecto invernadero, o sea que captamos y los mantenemos en el suelo. Y ahí los humedales cobran bastante importancia, digamos. Nosotros sacamos hace poquito el Inventario Nacional de Humedales, que nos permitió tener una mejor claridad de dónde están, cómo son, cuáles son sus características, y las cifras son bastante, por una parte, las cifras mundiales son bastante pesimistas, porque si bien los humedales cubren solo el 4% de la superficie terrestre, la cantidad de servicios ecosistémicos, lo que no conocen qué significa eso, o sea, la cantidad de acciones o respuestas que nos dan los humedales a nosotros, los seres humanos, el resto de la naturaleza, es un 40% de los humedales. Y eso ha ido disminuyendo en unas tasas muy importantes en los últimos 200 años. De hecho, se ha perdido gran cantidad de los humedales, casi el 80% se ha perdido, y que tenemos tasas de reducción. Pero este inventario nos permitió conocer mejor eso, ya aumentamos bastante y podemos saber que en Chile hay 5,6 millones de hectáreas de humedales, lo cual es bastante, ¿cierto? Si uno lo piensa, es un país bastante pequeño, y ahí entramos en algunas cifras importantes. El 800 hectáreas de humedal. Entonces, la importancia que tienen los humedales, ¿cierto? La importancia en temas de acción climática, pero son muy vulnerables a la acción del territorio y de la planificación no planificada de nuestro. En ese marco es donde la Carolina plantea esta idea, digamos, de este monitoreo, ¿cierto? Dada la relevancia que tienen los humedales para nuestra ciudad de Valdivia, pero también para poder replicarlo en otros puntos, en otras ciudades que también tienen condiciones similares. Eso quería contarles para que nos ubiquemos un poco, que Valdivia puede ser un excelente laboratorio para poder replicar esto en otros puntos de nuestra región de los ríos, en otros puntos del país, ¿cierto? O sea, podemos ser un ejemplo en ello, y ahí, bueno, por supuesto los detalles los va a contar la Carolina, pero a mí me gusta partir con eso, digamos, una región baja en emisiones, pero una región altamente importante como sumidero de gas de efecto invernadero, y una ciudad de Valdivia con alta presencia de humedales, porque lo conocen en nuestra ciudad, lo pueden ver, digamos, el agua aparece por todas partes y se hace así, pero también hay y para no contar solo el vaso medio lleno, digamos, también hay una arista negativa que a nosotros con la Carolina en el servicio público nos toca bastante,
los humedales son constantemente rellenados, los humedales son un lugar donde se deposita la basura, los humedales son un lugar que son como un resquicio de las ciudades, no se respeta y no se le da este valor y esta importancia que nosotros como Ministerio del Medio Ambiente tratamos de relevar en varias instancias, y ahora estamos teniendo como que antes había hartas diferencias con el Ministerio de la Vivienda, porque el Ministerio de la Vivienda es incluir ciudad, ¿cierto? Pero poco a poco hemos ido enlazando los intereses, las competencias, y estamos logrando planificar mejores ciudades, ciudades más sustentables y ciudades que protegen sus ecosistemas. Ese contexto me gustaría dar, Felipe, primero para darle la palabra por supuesto a la Carolina para que se detalle su proyecto. Súper buen contexto del Ceremi y súper necesario porque en el fondo, como bien decía él, las ciudades, y ese es el conflicto que a mí me preocupaba cuando empecé a estudiar, porque en el fondo este es un proyecto que se enmarca y se desarrolla en un diplomado que yo realicé el año pasado, pero con muchos insumos muy reales. O sea, el proyecto lo que busca es implementarse, y de hecho en esa fase estamos, y también por eso también está hoy día Lilian, porque en el fondo la idea es que esto no quede en una mera intención. Entonces yo aproveché el espacio del diplomado para desarrollar esta propuesta, y que en el fondo plantea que las ciudades sean espacios de estudio y que sean espacios de análisis como los laboratorios, y en particular en el caso de Valdivia, la preocupación por el agua parte justamente por los efectos del cambio climático y las modelaciones futuras que hay de los aumentos de temperatura, ¿cierto? Todo el proceso de desertificación que está sufriendo el planeta y el país, la escasez hídrica. La región de los ríos tiene a lo menos 4 o 5 comunas con problemas hídricos, el mismo Valdivia incluso. Entonces, la importancia del resguardo del agua es algo que como criterio de planificación, por lo menos en nuestro país y en gran parte de Latinoamérica, es un conflicto. Entonces, el proyecto nace justamente de estas complejidades urbanas, a la luz también de ponerse un poco en el lugar de los sitios de valor natural. O sea, también qué nosotros le estamos entregando a ellos, porque como bien explicado el Ceremi, los humedales y todas las áreas naturales nos entregan servicios ecosistémicos, pero nosotros como humanos, como siempre pensando, digamos, en esta planificación bien antropocéntrica, bien concentrada en el hombre, no tenemos la visión desde lo natural hacia lo construido. Entonces, el proyecto lo que detecta como problema es que hoy día las ciudades están generando grandes cantidades de agua por escorrentías que circulan por las calles y que son entregadas a estos cuerpos naturales. Se entregan a los canales, a los humedales, y estos cuerpos lo absorben, ¿cierto? Tal y como vienen. No sabemos qué cantidad de hidrocarburo va, qué cantidad de nutrientes, e increíblemente, si no lo medimos y no sabemos qué entregamos, y si son contaminantes que van muy constantemente a estos cuerpos naturales, podemos perder estos sitios, los podemos contaminar a tal nivel de eutrificarlos, por ejemplo, y podemos generar que estos cuerpos naturales ya no nos ayuden, por ejemplo, a paliar las inundaciones. Y por eso el proyecto también lleva como título que esto nos ayude como criterio de planificación y de reducción de riesgo de desastre. Ojo que otros efectos del cambio climático es que a futuro vamos a tener más eventos o más ocurrencias de eventos climáticos. Entonces, la inundación como tal en un área urbana como esta, donde los humedales están entre medio, presentan esta característica como de ser de esponja natural. Entonces absorben el agua y así evitan las inundaciones en la área circundante. Ese era el problema por un lado. Entonces, ¿cómo hacemos que estos sitios permanezcan y los cuidemos? Entendiendo que también hay que convivir, ¿cierto?, lo urbano con estos espacios naturales. Y ahí es donde surge la idea de monitorear las descargas y de ver qué tan contaminadas están. En Chile no hay estándares para las aguas lluvias. Sí las hay, por ejemplo, para las aguas de tratamiento de aguas servidas y ese tipo de sistemas más industriales. Pero para las aguas lluvias no las controlamos. Entonces, la propuesta es, primero, hacer prototipos e instalarlos en distintos lugares de la ciudad, y establecer estándares que sean los que sean permitidos y los que no. De esa manera lo que se busca es que podamos, por ejemplo, hacer soluciones de ingeniería basadas en la naturaleza que puedan ayudar a filtrar estas aguas y entregarlas menos contaminadas de lo que hoy día ya están. De esa forma resguardamos la permanencia de los humedales y los cuerpos de agua que hay en la ciudad, y de esa manera también, entre ellos, uno de los servicios importantes que hace el humedal, aparte de ayudarnos con las inundaciones, es proveer de agua. Entonces, son súper importantes para la provisión futura de agua que necesitamos para vivir.
Y bueno, el proyecto plantea varias fases. La primera es el prototipado, y ahí es donde Smart Araucanía también nos ha ofrecido como apoyarnos para darle forma a esto, ver los actores importantes que ya más o menos los tenemos identificados. Luego la idea es instalar esto, implementarlo, sensorizar, definir cuál es la solución tecnológica, porque esa es la gracia también del proyecto, que la tecnología pueda ser un medio para lograr este objetivo último, este espíritu que tiene el proyecto, que es finalmente el de resguardar estas áreas y de convivir de mejor manera con estas áreas naturales. Y luego la idea es que con diseño se vayan solucionando estos temas, generando biofiltros, decantadores, lo hemos ido viendo con varios equipos ahí también, y generar soluciones que a lo mejor en el futuro, con inteligencia artificial, y esto ya es más ambicioso, uno pudiera, por ejemplo, automatizar estos sistemas y que detecten cuando hay ciertos niveles de contaminación no permitidos, por ejemplo, y se activen ciertos sistemas automatizados para poder controlar y purificar el agua. Esas son como las fases, pero además, como se piensa en una instancia uno, que sea el agua, pero por ejemplo, el entender la ciudad como un laboratorio del medio ambiente urbano es también ver otras interacciones, como por ejemplo la de la temperatura con el agua. En las áreas de humedal o en las áreas de parque, por ejemplo, la temperatura suele incluso estar 2 grados bajo la temperatura de la ciudad, de lo que conocemos como esto de la isla de calor. Entonces, la idea sería ir cruzando en una plataforma de datos abiertos, que eso es lo que propone este proyecto, que sean datos que se puedan entregar a la ciudadanía a través de una aplicación y también a los investigadores a través de plataformas de datos abiertos, que se cruce con otras plataformas que ya existen. Hay recientemente un atlas de riesgo climático que también el CEREMI lo conoce. Yo investigué ese atlas, es muy, muy interesante, hay proyecciones, y eso nos permitiría a las personas que trabajamos en planificación ir teniendo modelos predictivos, por ejemplo, e ir tomando mejores decisiones de dónde ubicamos qué cosa, dónde, por ejemplo, se restringe el desarrollo urbano, dónde es posible, dónde resguardamos el agua. En fin, podemos tener criterios mucho más asertivos con el territorio, y ahí la tecnología, en mi opinión, y luego de haber hecho este diplomado, creo que puede ser un medio muy interesante para establecer estos sistemas de monitoreo y entender la ciudad como un laboratorio abierto que nos entrega información y que seamos capaces de sistematizarla y ordenarla. Ese es como el objetivo muy en síntesis del proyecto. No sé si lo logré explicar, pero en el fondo la tecnología aquí es súper importante porque los problemas ya los detectamos. Eso es como lo que se logró desarrollar. Perfecto. Y para ti, para usted, Lilian, ¿qué tan importante es poder apoyar un proyecto de esta envergadura? Oye, bueno, muchas gracias por invitarme a participar de esta conversación. Mi tema no es netamente el medioambiental como Smart Araucanía. Para nosotros el fin del proyecto Smart Araucanía es justamente el mejorar la calidad de vida de las personas mediante las tecnologías, o sea, solucionar problemáticas que afectan a la ciudad en distintos ámbitos. Y dentro de los más relevantes, obviamente, está el tema medioambiental. Para nosotros el diplomado se ha transformado en una fuente de ideas súper relevantes y atingentes a las problemáticas justamente de la ciudad, y en particular a mí me encantó cuando Carolina me contó inicialmente del proyecto, y de verdad encaja pero 100% con los objetivos. Cuando nosotros hablamos de mejorar la calidad de vida de las personas con las tecnologías, hablamos desde solucionar problemas súper atómicos y puntuales, por ejemplo, el retiro domiciliario de basura, donde a lo mejor hay efectivamente una aplicación que ocupa una persona, hasta esto que es más transversal y que puede impactar en urbes completas, y por lo tanto el impacto, la visibilidad que puede tener y además la replicabilidad de este tipo de iniciativas a nivel país es de un interés tremendo para nosotros. Entonces, ahí surge el interés a propósito de este diplomado que hace Carolina, donde trabaja esta idea, yo imagino que ya la tenía de antes, esta inquietud, como mencionaba. Está el interés nuestro en seguir apoyándola y seguir puliéndola, perfeccionándola, dándole apoyo tanto en lo que es la maduración como también aspectos tecnológicos que ella pudiese incorporar en esta idea, y además el poder ver también alternativas de financiamiento o de otros intereses que pudiesen haber. Nosotros en particular, por ejemplo, trabajamos con el BID,
y esta, a mí, así, pensando en voz alta, me calza, pero absolutamente con dentro de las líneas de interés que pudiese tener, por ejemplo, el BID en esta iniciativa. Así que felices de poder también participar y genial que Carolina haya tenido la oportunidad, a propósito de este interés en hacer el diplomado con nosotros, de poder trabajar esta idea. Qué bueno. Carolina, todo lo que tú nos cuentas claramente, antes se podían hacer quizás testear o ver la contaminación del agua, pero era todo un laboratorio, era mucho más lento tomar las muestras. Hoy gracias a la tecnología se pueden implementar prototipos como tú, y que te vayan dando un input minuto a minuto, ¿no? En tiempo real Exacto. de lo que está Sí, pasando. sí. Eso para una planificación urbana, en todo sentido, eh, cambia el paradigma completo, ¿no? Sí, sí, efectivamente hoy día hay sensores para todo y si no hay, se inventan. Y ahí Lilian me puede apoyar con eso. Y una de las cosas que Así es. aprendí es que la tecnología hoy día no es un límite, al contrario, es el medio para. Entonces lo que yo creo es que hoy día lo que nosotros, los funcionarios públicos que estamos en ámbitos de este tipo y que nos interesa avanzar en la mejor convivencia de los distintos seres vivos que estamos en el planeta, es que efectivamente utilicemos esos medios para que tomemos buenas decisiones. Y de esa manera mejoremos la calidad de vida de la gente y también no solo de los humanos, si yo insisto, esto es como una convivencia continua. Entonces, por ejemplo, hay sensores, yo buscando, porque esto fue un mundo para mí, yo soy arquitecto de profesión, y esto me incitó a buscar y meterme en el mundo tecnológico. No quedé experta en eso, pero al menos ya sé y con mis compañeros también aprendí mucho porque tenía compañeros que eran mucho más ad hoc a la materia. Aprendí también dónde buscar las cosas, qué tipo de sensores servían, cuáles eran las redes, a diseñar como la arquitectura un poquito de cómo esto podría funcionar. De hecho, esas fueron las láminas con las que yo un poco difundí el proyecto. Incluso me metí a unas maneras de cómo hacer la aplicación para que las personas, los usuarios, hice una maqueta de aplicación de cómo los usuarios podrían ver esto y que les sea atractivo. Porque también pasa que estos temas son como muy complejos de alguna manera de entenderlo y hay que también educarse al respecto. Yo no soy experta en temas de humedales, me encanta el tema, pero no soy experta y he tenido que ir estudiando y con el trabajo también uno lo va conociendo mejor y va aprendiendo. Pero claramente es un cambio de paradigma entre incorporar la tecnología y tener ahí información que te puede ayudar a tomar una mejor decisión de planificación, con información dura, con esta medición, por ejemplo, las mediciones de temperatura y ver cuánto puede crecer una ciudad en función de cuánto consumo energético eso implica, hoy día puede ser un criterio de planificación muy importante. Y en base a eso, por ejemplo, la huella de carbono que genera una ciudad y cuánto generaría el aumento de esa misma ciudad o la reducción. Siempre pensamos que las ciudades se van agrandando, pero a lo mejor las podríamos ir comprimiendo, no sé. Hoy día con la pandemia eso es más complejo porque estamos más invitados a la distancia que a la densificación. Pero no vamos a estar siempre en pandemia, así que tenemos que ir viendo también ese otro temazo que va a pasar post pandemia con las ciudades. Pero en el fondo yo creo que la tecnología sí es un medio que nos ayuda y que tenemos que empezar a adoptarlo en la planificación y adoptar esa información de manera que nos sea útil y también transmitírsela a la ciudadanía. Creo que el involucramiento ciudadano es clave porque a veces hay muchos temas de conflicto con la ciudadanía, que no hay comprensión a veces de las decisiones que se toman, pero si se tiene la información y también la ciudadanía se empapa de estos temas, yo creo que sí podemos llegar a conversar en muchos mejores términos, digamos, y va a haber mucha más comprensión también de lo que cada uno de nosotros hace. Entonces creo que sí es un cambio grande y que tenemos que todos ya como que también perderle el miedo a eso de que la tecnología es complicada. Puede que sí, yo no me he metido mucho más allá, pero sí descubrí que hay sensores para todo, hay sistemas para todo, unos más caros que otros, de distintos materiales, pero existe. Y ojalá que nuestro país también empiece a invertir en innovación, en tecnología. Yo creo que la ciencia está muy vinculada al territorio. Entonces,
creo que puede ser muy interesante que ya empecemos a cambiar esa visión y que veamos esto como un gran laboratorio, que esa es la invitación que hace mi proyecto. Hay un Daniel, tremendo desafío ahí. Disculpa, sí, yo solamente, porque efectivamente la tecnología no es el límite, pero el tremendo desafío yo creo que hay en que las personas que les va a tocar usar esta tecnología, los tomadores de decisiones, se den cuenta que esto no es más trabajo para ellos, sino que es una ayuda, es un medio que les va a ayudar a simplificar de manera informada el cómo van tomando las decisiones más inteligentes, que tengan mejor impacto. Entonces, ahí hay un tema, efectivamente, la tecnología no es el límite. Yo creo que hay que trabajar muy bien el tema de cómo involucrar a quienes van a ser los tomadores de decisiones en el uso de este sistema. Y Daniel, ¿qué tan importante ha sido el uso también de la tecnología, como bien hablaba Carolina y Lilian, para ustedes como Ministerio de Medio Ambiente, para generar políticas públicas y para el desarrollo también de lo que están haciendo, ¿no? De todo este de mapeo, de crisis, en contexto de crisis, sacar uno por comunas también, se tengo entendido, que es bien importante para desarrollar luego a posteriori políticas públicas localizadas. Entonces, ¿cómo, para ustedes como ministerio, la pregunta básicamente es esa, qué tan importante ha sido el uso de estas nuevas tecnologías para monitorear y generar políticas que vayan a favor del medio ambiente en cada zona? La generación de información y la ciencia en términos generales es básica, es fundamental para cualquier decisión del Ministerio del Medio Ambiente, porque nosotros tenemos que avalar nuestras decisiones en ese tipo de datos. Aquí no puede existir un experto que, por ejemplo, en materia de ciudades pueda decir el diseño de tal forma y, ok, en materia ambiental tengo que conocer, tengo que tener datos. De hecho, ustedes saben que una de las principales labores del Ministerio del Medio Ambiente es la labor normativa. Eso, la gran mayoría de este ministerio se dedica sus horas hombre a eso. Y eso tiene que estar avalado en monitoreo, en líneas de base, en modelos predictivos. Así que la generación de información es básica tanto para la creación de normativa como para luego otra arista del ministerio que tiene que ver con el seguimiento y la fiscalización, ¿cierto? Para distintos instrumentos de gestión ambiental. Los que más conoce la ciudadanía son los proyectos industriales, ¿cierto? Las resoluciones de calificación ambiental, pero también para el seguimiento de otros instrumentos de gestión ambiental son muy importantes. Pero aquí yo creo que lo importante es que esta idea tiene esa doble arista, yo creo, Felipe. Por una parte, la toma de decisiones quizás más técnica, el dato más duro, ¿cierto? Que nos va a permitir ir a mejorar una obra de arte del vertimiento de aguas lluvias en un cierto punto, para generar un sistema basado en naturaleza y armar algo interesante ahí, que eso a veces ni siquiera es un sistema operativo tan complicado, sino que es un sistema simple, pero permite decantar los aceites de los autos, una cosa simple, ¿cierto? O decisiones de materia política pública más relevantes como el diseño de una ciudad, de una calle, de un proyecto de desarrollo inmobiliario, como uno que estamos diseñando ahora con la Carolina en conjunto aquí en Valdivia. Son distintas escalas. Pero por otra parte, lo que hemos ido determinando como empoderamiento climático, empoderamiento de la ciudadanía, que también hablaba la Carolina, ¿cierto? O sea, que esta red esté en manos de los vecinos. Y eso yo creo que es una de las cosas más importantes que yo creo logró la presidencia de la COP en Chile. El cambio climático es una cosa como lejana, como allá, como que lo ven los presidentes. Fue una COP de bastantes problemáticas, logramos desde el punto de vista técnico bastantes avances, pero yo creo que una de las mayores importancias es que el cambio climático se empezó a hablar a la hora de 11 en la casa, con pan y té, ¿cierto? Y eso es lo que está pasando hoy día. O sea, nosotros nos estamos reuniendo, yo creo en eso, porque tuvimos la presidencia de la COP, si no, no estaríamos haciendo esta reunión, ¿cierto? Y eso en el proyecto de la Carolina también es así, o sea, que los datos puedan estar en línea, que la vecina pueda ver y diga, hoy día el agua está muy alta, está muy baja, mucha temperatura, poca temperatura, porque finalmente, y esto es algo que conocen muchas personas en materia de educación ambiental, quien conoce, protege. Y si yo tengo una aplicación en mi teléfono que me dice cómo está la humedad afuera de mi casa, y de repente me suben, por darte un ejemplo,
los cloruros, los sulfuros, y digo, ¿qué pasó? Salgo para afuera, voy a mirar, ¿sí? Y resulta que el vecino inconsciente más allá botó un tarro de pintura. Estoy dando un ejemplo, no digo que eso sucede, ¿cierto? Pero suele No estoy ocurrir, se ocurre. Suele ocurrir. Entonces, Sí. empieza a haber una interacción, y un poco también lo que hablaba Lina, al servicio de las personas. Dejamos de hablar como del dato, del cambio, la cosa externa a la vida diaria, pasa a ser algo que yo veo, o sube mucho la temperatura, y resulta que los patitos que ven ese humedal tuvieron que salir del lugar, se encarga un grupo de vecinos a alimentarlos, ¿cachai? Y empiezan a pasar cosas súper ciudadanas, súper de vida de barrio, que son vitales para la protección de lugares de alto valor de biodiversidad. Eso, el Estado, no solo en Chile, sino que en el mundo en general, ha aprendido que para la protección de ciertas áreas, esto no es poner un cerco, poner un guardia. Eso quedó en el pasado, eso es de la política pública de los años 30, como partimos, digamos, en todo el mundo, digamos, los primeros parques nacionales en Estados Unidos o en Australia, partieron así. Pero hoy en día tú vinculas a quienes están a su alrededor, ellos son quienes cuidan. Comunidades indígenas se vinculan con contar su historia, con proteger, los que han llegado a vivir a esos sectores realizan ciertas actividades económicas, incluso adentro de los parques nacionales, cosa que en Chile es un poquito más complicado todavía, pero para allá vamos. Y entonces esto de poder conocer en línea la calidad del agua, del humedal que está frente a mi casa, la sinergia, te crea una red que yo creo que, insisto, es uno de los grandes resultados de la presidencia de la COP, lograr esta red de acción climática entre todos. Lilian hablaba de la basura, otro temazo muy importante, y va generando esta red. El vecino armó un movimiento para el tratamiento de orgánicos, y va generando eso. Eso es mucho más importante que la ley marco de cambio climático que tenemos en el Congreso, y que es muy importante generar el marco normativo para los porfiados, para los que no quieren acciones, pero para el resto de los chilenos lo importante es crear redes, crear conciencia. Yo creo que este proyecto de la primera tiene esa doble arista, que es lo que yo, como Daniel, más que concernirme, veo interesante. La política pública, el dato duro, pero la vinculación con los vecinos también. ¿Cierto? Yo creo que eso es positivo. Pero me di hartas vueltas, pero contando la pregunta, Felipe, los datos y la ciencia son fundamentales para la toma de decisiones del Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros no podemos basarnos en cosas unilaterales, y de hecho cuando eso sucedió nos ha ido bien mal. Respecto a los ciudadanos, a los vecinos, mucha gente de Santiago, de la zona central, se está yendo a vivir a Valdivia, pero también a la Araucanía, también a los lagos, por vivir inserto en un foco más verde, más ecológico, una mirada más ecológica, y sobre todo tiene Valdivia. Yo tengo amigos que trabajan en el mundo de la sustentabilidad que tuvieron hijos en Santiago y dijeron, no más Santiago, nos vamos a ir a Valdivia, y entonces, claro, llegan, y no es que la gente local no lo tenga, absolutamente, pero también llegan con ese anhelo, ¿no? De que sean lugares más verdes, donde hay una preocupación, donde esté ese sello, ¿no? El sello de que acá todos cuidamos el entorno. Es algo que es cierto. probablemente Es no cierto. surge tanto viviendo en Santiago. Y además que algo que nos dejó la pandemia es que uno puede trabajar desde cualquier lado, entonces un poquito la fuerza lo hemos aprendido, y por lo tanto, efectivamente, yo creo que hay mucha gente que privilegia temas de calidad de vida, el verde, el agua, el aire no tanto, ya nos dimos cuenta que no es tanto, pero sí tenemos iniciativas que van justamente apuntando en esa línea, que tienen que ver con monitoreo en tiempo real y en distintos puntos. También tenemos proyectos en esa línea. Pero sí, tú tienes razón, pues es algo que se da, por un tema también de... Bueno, y ahí empiezan también a surgir otros temas que tienen que ver con problemáticas de ciudad, pues, tiempos de desplazamiento, entre otras cosas. Pues. Sí, yo quería comentar que, bueno, esto ya más personal, pero creo que el tema ambiental, en mi opinión personal, y es algo que a mí me motiva, tanto como el patrimonio, y bueno, hay hartos temas que me gustan, pero estos temas que tienen que ver como con el respeto por lo que existe, creo yo, y el respeto por el otro, también creo que es algo que nosotros, en la medida que vayamos, como decía Seremi, conociéndolo, lo vamos a valorar. Y también hay un tema personal que tiene que ver con las generaciones futuras. Yo soy mamá hace 3 años, entonces... lo que a mí más me motiva y me preocupa es
que mi hija pueda tener agua y pueda tener un aire que respirar. Y creo que sin ser, digamos, tan cursi, no sé, una preocupación que a lo mejor muchos tenemos, y me gustaría como que ella también, a lo mejor cuando sea mayor y vea que esto es un recurso, y lo conversaba con Lilian, que antes, cuando yo era chica, yo recuerdo que el agua era como algo que a uno le enseñaban que jamás se iba a acabar, el aire jamás se iba a acabar, el suelo tampoco, pero no hemos ido dado cuenta que esos recursos no son infinitos, y que yo, en mi opinión, yo los veo de verdad con temor, digamos, en términos de que se pueden acabar y que no es tan así como lo pensábamos hace 40 años atrás. Entonces, también creo que es un paradigma que hay que trabajarlo como sociedad. Entonces, me gustaría que mi hija de pequeña tenga esa conciencia, y en verdad todos estos trabajos yo los hago como pensando en ella, como qué va a pasar a futuro, qué van a tener las generaciones futuras, qué van a entender por ciudad, qué van a entender por sustentabilidad también. Y creo que mientras más chiquititos tengan esa conciencia y lo valoren, es mejor. A nosotros, probablemente nuestras generaciones, teníamos esta otra, que no, el agua va a haber siempre, pero hoy día ya vemos que incluso la región de los ríos tiene problemas de escasez hídrica, queda para las otras regiones. Entonces, siento que hay un tema ciudadano y hay un compromiso también como funcionaria pública que soy, de que promovamos los espacios de vinculación con la ciudadanía y de educación también. Ahí también Medio Ambiente tiene sus líneas de educación ambiental, los fondos de protección ambiental, que son instancias que debiéramos otros ministerios también a lo mejor replicar en nuestros proyectos, en la medida de lo que nuestras facultades nos permiten, y todo eso está bien, pero a lo mejor ir más allá, porque las ciudades no son solo las construcciones, y lo hemos vivido con el patrimonio, con los parques. Las ciudades son estas interacciones que se generan, y que yo creo que esas son las que hay que analizar, y que son las que hay que monitorear y considerar a la hora de decidir. Pero en verdad eso es como lo que me mueve a poder trabajar todo este tipo de proyectos, como la visión de futuro, y luego de ver el Atlas de riesgo climático no más, con las proyecciones de temperatura es complejo. Carolina, ¿qué se viene, qué necesitas tú ahora para hacer realidad el proyecto? ¿Cuál es dentro de ese paso a paso que estuviste enumerando? Bueno, lo primero es que ahora estamos en una fase de buscar los actores clave, y de generar las instancias de conversación para poder ver las formas de financiamiento y de implementación. A mí no me preocupa tanto el financiamiento, porque yo creo que existe y lo vamos a encontrar. Lo que es más importante es configurar un modelo no sé si de negocio, pero que se entienda el modelo de negocio como el modelo de gestión, digamos, de la iniciativa. ¿Quién se va a hacer cargo de, por ejemplo, los datos, y de sistematizarlos y de organizarlos? ¿Quién se va a hacer cargo de, por ejemplo, verificar que los sensores estén siempre operativos, de diseñar la aplicación, diseñar la plataforma? Entonces, estoy en esa fase, y conversando con Lilian, con el Ceremi de Medio Ambiente, probablemente lo voy a seguir persiguiendo, no solo por nuestros temas laborales, sino también por este. Eh, Estamos ahí viendo también con el Centro de Humedales, con la Ceremi de la Ciencia, y buscar todos los actores que les interese aportar en esto, porque va a haber desarrollo tecnológico, va a haber que desarrollar vinculación con la comunidad, va a haber que establecer estándares. Entonces es un trabajo bien, bien completo que va a haber que hacer, y obviamente el financiamiento. Y por otro lado, bueno, nosotros habíamos propuesto un prototipo, yo había propuesto un prototipo en mi proyecto, que es en este proyecto habitacional Ceremi que estamos viendo, a ver si resulta, pero a mí me interesa que veamos quién va a seguir monitoreando esos sensores si es que se logran instalar. Entonces, antes que ponerse a comprar sensor y definir ese tipo de solución, hay que ver cómo se arma el sustento, digamos, desde los equipos, y ahí es donde también con Smart Araucanía vamos a ver las soluciones tecnológicas que sean mejores. En esa fase estamos, pero la idea es que esto se implemente, se haga el prototipo y probemos cómo funciona, y ahí ya ver la replicabilidad y qué tan escalable es, y el costo también, que eso también no es menor. Pero en eso estamos. Claro.
Yo aprobé hace poquito el Exacto. diplomado, por eso. No, pero súper bien, tiene un tremendo apoyo ahí con el SMART Araucanía y con el Ceremi ahí para comenzar a hacer ese modelo. Se requiere un humedal y de ahí comenzar de a poco subiendo Exacto. Hay que pilotear, para todo. hay que Hay que mejorar, pilotear. hay que refinar, claro, hay que hacer Sí. un piloto. Sí, eso es lo que en esa búsqueda estamos ahora. Así es que todo aquel que quiera aportar, tanto sea en recursos, en cualquier tipo de recursos, financieros, humanos, es bienvenido a construir la idea. ¿Cómo se pueden contactar contigo si alguien nos está escuchando o alguien que le reenvíe esta conversación que va a quedar grabada? A alguien que sí, que ve esta parte de IoT o tecnología, software, análisis de datos, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Puede ser mi Facebook, no hay ningún problema, me contactan nomás y ahí les doy mi celular. Y conversamos Genial. personalmente, sí, no hay problema. Súper. Mira, tenemos, antes de cerrar, acá hay un saludo de Carlos Johnson, dice Carolina, muy comprometida con el medio ambiente, gracias al tremendo apoyo de Ceremi de Medio Ambiente de los Ríos. Felicitaciones. Carlos, Muchas también gracias. excelente contraparte. Don Carlos es el director regional de Senagemiin. Así que Trabajamos también mucho con él. para evaluar los riesgos que tiene finalmente la mala planificación de nuestra ciudad. Así que gracias, don Carlos. Muy bien, bien. Sí, muchas Autoridades también gracias. que nos están escuchando. Ya estamos en la hora, así que les quiero dar las gracias. Carolina, Lilian, Daniel, muchas gracias por haber querido participar acá en Conecta Más FIS, por habernos presentado este modelo, habernos traído también un poco del sur al resto de nosotros que estamos en el centro. Vemos ahí un poco el fondo ahí del patio de Lilian, vemos... Sí, yo vivo en una parcela, entonces veo Temuco hacia lo lejos. Oh, Mira. Yo les Y lo puedo sacar un único poquito cerro. de pica, ¿o no? Ah, pero es Eso, que no, el contraste. ahí se ven. Está el río Valdivia, Felipe. sí, Ya. ¡Wow! Bueno, Sí, yo se ve entonces les voy perfecto. qué lindo. Mire, Bueno, es un yo les regalo. muestro mis pinturas nomás. También hay Pero la Carolina vive Valdivia. cerca de uno de los inmodales más importantes de Valdivia, así que no se queje. Bueno, y de paso, saludamos a todos los amigos que nos están viendo en Valdivia, en Temuco, en la Araucanía, y en el sur, porque realmente, y los envidiamos de que estén allá. Nada más rico que pasar Bienvenidos el verano cuando en el quieran. sur. Muchas Sí, gracias, muchas Así es, gracias. bienvenidos Y cuando quieran. cuídense todos también allá en sí, este contexto. Así que a los tres, muchísimas gracias, ha sido un gusto conversar con ustedes. sí, gracias el Igualmente, muchas apoyo. gracias. Gracias por el Cuídense. apoyo Estén muy al bien. Ceremi y a Lilian. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Que estén muy bien, cariño. Chao, chao. Chao, Nos chao. vemos.